que hayamos tejido los 37 centímetros de largo y hayamos terminado en una fila que sea repetición de la fila 6, lo que hacemos es cortar la hebra. En esta parte del tutorial ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir esta capita, que nos va a quedar como una capita, la vamos a dividir para poder hacer la cintura. Bueno, antes de continuar yo les voy a mostrar un dibujito que hice para que ustedes tengan una idea de cómo va a ir quedando el tejido. Nos va a quedar de esta forma. Y van a ver, para que tengan también, si su tejido es casi parecido al mío, unas medidas. Yo lo que hice fue medir de punta a punta, lo puse sobre la mesa, lo estiré bien y medí de punta a punta, me daba 90 centímetros. Pero se van a dar cuenta que esta no es la medida real. La medida real sería si yo mido por acá, bordeando como un semicírculo. Pero en este caso, al ser un tejido casi muy difícil poder medir realmente bien porque se mueve mucho, entonces, o nosotros movemos involuntariamente el tejido, entonces nunca podemos tener una medida acertada. Entonces lo más correcto para mí fue medir de punta a punta, que sería lo más correcto para tener una proximidad, pero acuérdense que no es la medida real, sino sería esta medida de acá. Ahora vamos a empezar con la división de partes. Yo en la parte de unión de filas la voy a dejar para el centro de la espalda y voy a tomar, yo en este caso para esta medida que vamos a hacer un talle M, voy a tomar 4 puntos calados, es decir que voy a poner, van a ver que este es el centro, entonces conté 2 puntos calados y al lado del punto calado, que va a ser una vareta, voy a poner una marca, porque acuérdense que si yo tengo que tejer el punto calado no puedo hacerlo sobre el aire, necesito una base. En este caso marqué esta vareta y a partir de ahí conté 4 motivos de punto calado. 1, 2, 3, 4 y en el cuarto nuevamente al lado del punto calado hay una vareta, ahí puse una marca. De esta forma marqué la espalda y es muy fácil porque ya tomo en cuenta solamente los motivos calados para marcar. Es decir, el primero es un motivo calado y el último es un motivo calado. De esta forma queda visiblemente mejor, digamos. Podría ser que yo tome, por ejemplo, un motivo calado y el último sea una fila de varetas, pero visiblemente quedaría muy como desparejo. Entonces, lo mejor es motivo calado al comienzo, motivo calado al final. Bueno. Ahora ya marcamos la espalda, ahora va a ser más fácil porque tenemos que tener en cuenta que tenemos 18 motivos calados. Entonces yo ya utilicé 4 para la espalda. Ahora, para la delantera voy a contar, mejor dicho, para la delantera también van a ser 4 motivos calados. Pero ahora vamos a empezar con la manga primero. Una vez que pusimos la marca, ahora para la manga vamos a dejar 5 motivos calados. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 motivos calados. Ahora, una vez que marqué los 5 motivos calados, van a ver que voy a marcar lo que va a ser la delantera, que también va a llevar la misma cantidad de motivos calados. Ahora, ustedes podrían decir que yo, por ejemplo, para la delantera tendría que marcar aquí, pero en realidad acuérdense que tenemos que marcar acá al lado, en la vareta que esté al lado del motivo calado y no alejado del motivo calado, que va a corresponder a la delantera. Entonces acá marco y nuevamente cuento 4 motivos calados, 1, 2, 3 y 4 motivos calados y pongo una marquita al lado. Van a ver que si doblan bien el tejido, si lo ponen en la mesa y unen marca con marca, les tiene que quedar de la misma medida. Por lo tanto, lo que resta acá en este lado va a ser justo los 5 motivos calados. Si quieren los contamos. 1, 2, 3, 4 y acá en la esquina 5. Bueno, de esa forma vamos a dividir nuestro tejido. Acuérdense que de esta marquita a esta marquita yo voy a tener aproximadamente 41 a 42 centímetros de largo, pero si les quedara muy chiquita o en el caso que estemos haciendo el talle L, en realidad lo que yo haría era marcar, en vez de punto calado a punto calado, marcaría desde franja de varetas a franja de varetas. Es decir que en este caso yo marcaría acá, pondría mi marquita aquí y en este caso tomaría en cuenta no las franjas de punto calado, sino las franjas de punto vareta. En este caso, si lo estoy haciendo en talle L, en vez de tener, también voy a tener 4 puntos calados como en el otro talle, pero voy a aumentar franjas de vareta. En este caso tendría, vamos a contar, 1, 2, 3, 4 y 5 franjas. Bueno, vamos a continuar
Una vez que ya hemos marcado todo el tejido, voy a empezar a tejer la primera fila de lo que va a ser la cintura, pero que en realidad nosotros vamos a seguir con la secuencia de lo que era el punto fantasía. Lo único que va a cambiar va a ser acá cuando tengamos que unir las partes. Es decir que si yo termino en una fila 6, tendría que volver a tejer una fila 4, después una 5 y una 6 sucesivamente. Bueno, estamos aquí donde está la marca. Como les dije, yo podría haber puesto la marca acá, pero si no, no podemos tejer al aire. Entonces necesitamos una base y esa base nos da esta vareta que está al lado del punto calado. Voy a introducir la aguja ahí. Voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer la cuarta fila del punto calado de la forma que lo hacíamos. Acuérdense que ya hice 3 cadenas que van a simbolizar una vareta. Voy a acercar un poquito más la cámara. Aquí está. Y ahora vamos a empezar entonces con la fila 4. Teníamos que hacer 4 cadenas extras, es decir que ya hice 3, ahora hago 4 más. 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a hacer un punto bajo aquí sobre estas 3 cadenas de la fila anterior. Ahora tejo 5 cadenas. Ahora hago un punto bajo sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Ahora hago 4 cadenas. Y ahora tejemos sobre las varetas. En este caso, ustedes ya a partir que estamos haciendo la cintura pueden hacer aumentos o si quieren no lo hacen. Yo en mi caso no voy a hacer más aumento porque la medida para mí está bien. Si yo viera que me va a quedar muy ajustadito, o quiero más ancha, entonces puedo seguir haciendo en las filas 4 aumentos. Pero en mi caso ya no voy a hacer aumentos, es decir, voy a tejer las varetas que tenga. En este caso tejo todas las varetas hasta llegar a la última vareta. Bueno, vamos tejiendo varetas. Ahí está. Van a ver que yo tengo en esta, llegué a tener 9 varetas. Bueno, de nuevo empezamos a hacer el punto calado, hacemos 4 cadenas. Después el punto bajo aquí sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Van a ver que continuamos con la secuencia, no nos tenemos que perder porque es la secuencia. Ahora hago 5 cadenas, nuevamente un punto bajo aquí sobre las 3 cadenas, ahora 4 cadenas y ahora volvemos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. Acá justo nos vamos a topar con la unión de filas, entonces tejo acá en este lugar donde hice el punto deslizado para cerrar la fila, que son las cadenas. En esta tercera cadena voy a hacer una vareta. Así ya me queda la vareta. Y ahora sigo tejiendo vareta sobre vareta. Aquí me salté una, esta, así que si no la tejo me va a quedar mal. Bueno, ahora sigo tejiendo vareta hasta llegar a tejer la última vareta. Bueno, a partir de aquí seguimos tejiendo hasta llegar al lugar de la marca y después volvemos nuevamente. Estoy llegando al lugar de la marca, van a ver que hice la última secuencia de punto calado. Ahora, para terminar la parte de la espalda, lo que voy a hacer es una vareta en el mismo lugar donde está la marca. Y de esta forma terminamos de hacer la espalda. Ahora, voy a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y voy a saltar todos los puntos que corresponden a la manga, las salto, es decir, voy hasta el lugar donde tengo la otra marca. Acá está. Acá tengo la otra marca donde comienza la espalda y lo que voy a hacer es tejer una vareta en el mismo lugar donde tengo la marca. Entonces, agarro y hago una vareta en el mismo lugar, de esta forma. Y ahora sigo tejiendo la secuencia del punto. Tenemos que tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Ahora tejo un punto bajo aquí donde tengo las 3 cadenas. Ahora 5 cadenas. Ahora tejo un punto bajo aquí donde tengo las 3 cadenas. Y sigo tejiendo ahora 4 cadenas. Y ahora tejemos varetas sobre las varetas.
Van a ver que seguimos con la secuencia que ya teníamos. Aquí no varía, en la parte de la espalda delantera no varía nada, lo único que estamos haciendo es agregar cadenas para separar lo que va a ser la parte del cuerpo de las mangas, nada más. Bueno, yo voy a terminar de tejer estas varetas y después continúan ustedes tal cual la secuencia. Bueno, antes de esto les voy a mostrar que así va a quedar. Esta va a ser las cadenas que van a unir la espalda con la delantera y también las que separan lo que es el cuerpo con las mangas. Bueno, seguimos tejiendo la secuencia como la tenemos hasta llegar nuevamente a la marca. Estoy llegando al lugar de la marca, van a ver que hice la última secuencia del punto calado. Ahora voy a tejer sobre la marca una vareta de esta forma y así terminamos de hacer la parte delantera. Ahora tejo 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dejar sin tejer la parte de la manga, vamos a saltar directamente al lugar donde comenzamos a realizar o donde empezamos la fila. En este caso aquí van a ver que hemos hecho cadenas. Bueno, vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de hacer esta fila, en realidad que sería la primera fila de lo que es la cintura, pero lo llamamos primer fila. Pero acuérdense que la fila que hicimos en realidad es repetición de la fila número 4. Bueno, ahora vamos a continuar, van a ver que ya la tenemos dividida. Vamos a hacer la siguiente fila, acuérdense que es una fila repetición de la fila 5. Empezamos haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3, que van a simbolizar una vareta. Ahora vamos a hacer 2 cadenas extras que ya corresponden a la secuencia. Y ahora tejemos aquí en este lugar donde tenemos las 5 cadenas, acuérdense que tejemos 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Ahora hacemos 2 cadenas y ahora tejemos varetas sobre estas varetas de la fila anterior. Van a ver que la secuencia es la misma, no tenemos muchas complicaciones, así que no la voy a explicar mucho porque ya si llegamos hasta acá es porque ya tejimos un montón de lo mismo. Bueno, ahora sigo tejiendo vareta sobre vareta. Acá está, ya voy a hacer la última. Y ahora lo único que hacemos es continuar tejiendo la secuencia hasta llegar al lugar de las cadenas, donde le voy a mostrar qué vamos a hacer en este lugar. Llegué al lugar de las cadenas, ahora vamos a continuar. Van a ver que yo tejí una vareta, que era la vareta de la espalda, y ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Vamos a tejer una vareta por cada cadena que hicimos. En total hicimos 8 cadenas, entonces vamos a tejer 8 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas. Ahora voy a tejer sobre la vareta donde comienza lo que sería la parte de la delantera. Bueno, así vamos a hacer sobre las cadenas. Tejimos varetas, nada más. Y ahora volvemos a tejer la secuencia normal del tejido, es decir, que empezamos con, acuérdense que estábamos en la fila número 5. Entonces hago 2 cadenas y tejo nuevamente sobre el arco de 5 cadenas 9 varetas. 1, 2, 3, 4, aquí voy a hacer bueno, ahí está, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora hacemos 2 cadenas y continuamos tejiendo sobre las varetas de la fila anterior. Van a ver que la secuencia continúa de su forma normal.
no hay que cambiar nada. Bueno, aquí se me dificulta un poquito porque el tejido es bien pesado, entonces va cayendo y yo tengo la cámara al borde de la mesa, entonces el tejido hace mucho peso y no me deja tejer. Bueno, seguimos tejiendo todo en punto vareta, como dijimos, hasta llegar a la última vareta, y de nuevo volvemos con el punto calado. Es decir, que venimos tejiendo de forma normal la secuencia. Ahí está, hice la última vareta de esta franja y ahora continúo haciendo el punto calado y así. Bueno, esta vamos a seguir tejiendo, esta es la parte de la delantera, vamos a seguir tejiendo de nuevo hasta llegar a la marca o hasta donde están, mejor dicho, las cadenas, para que les muestre nuevamente cómo vamos a tejer esa parte. Llegamos al lugar de las cadenas, van a ver que lo último que tejí es la vareta o la última vareta que corresponde a la delantera. Ahora seguimos tejiendo sobre las cadenas. En este caso vamos a tejer 8 varetas porque hicimos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado en la primera, segunda, en la tercera cadena de comienzo de la fila. De esta forma hicimos lo que sería la fila 2 de la cintura, pero en realidad acuérdense que es la repetición de la fila número 5. Y ahora, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen tal cual veníamos tejiendo el tejido, es decir, repitiendo la fila 4, 5, 6 y así sucesivamente. Lo único que he cambiado acá es que nosotros antes comenzábamos por acá la fila, ahora la vamos a comenzar desde acá, es desde el punto calado, pero la secuencia es la misma, no cambia nada. Por ejemplo, vamos a hacer ahora la fila 6, la repetición de la fila 6. En este caso vamos a hacer 3 cadenas que van a representar una vareta. Ahora hacemos 2 cadenas más que van a formar ya parte de la secuencia del punto fantasía. Ahora tejemos 3 varetas dobles que cierran juntas. Hacemos la primera, la segunda, la tercera y ahora cerramos todo junto. Tejemos 3 cadenas. Nuevamente volvemos a hacer 3 varetas dobles que cierran juntas. En este caso yo quiero mostrarles que continúo de la misma forma, pero ya no muestro en detalle el punto. Cierro, hago 3 cadenas. No muestro en detalle porque ya lo sabemos hacer. Bueno, ahora hacemos nuevamente 3 varetas dobles que cierran juntas. Me están escapando los puntos. Cierro y ahora tejo 2 cadenas y ahora seguimos tejiendo sobre las varetas de la fila anterior y así seguimos la secuencia. No tenemos ningún problema porque es re fácil. Es lo que ya veníamos tejiendo. Bueno, seguimos tejiendo todo hasta dar vuelta toda la fila. Y lo que sí les voy a mostrar es, vamos a dar vuelta toda la fila así como veníamos tejiendo con la secuencia, no nos vamos a perder. Les voy a mostrar cómo cerrar la fila para que ustedes vean, porque después las filas, siempre todas las filas se van a cerrar de la misma forma, al igual que hicimos en la fila número 4, la anterior, se cierra de la misma forma. Tejemos varetas, en este caso vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varetas y después cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena del comienzo de la fila. Pero bueno, tejemos toda la fila y cuando estemos llegando de nuevo al final les muestro cómo hacer la terminación de fila. Estamos llegando al final de la fila 3, que es repetición de la fila número 6. Bueno, van a ver que lo último que hice fue el punto calado completamente, es decir que lo último que tejí son 2 cadenitas. Ahora tendría que tejer sobre las varetas. En este caso vamos a tejer sobre las varetas, sobre cada vareta, y tejo 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9 varetas. Y ahora vamos a cerrar, al igual que hicimos la fila anterior, con un punto deslizado en la primera, segunda, en la tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma, como cerramos esta fila que es la número 3 o 6, todas las filas se cierran igual. Van a ver que la 4 la cerramos igual, la 5 la cerramos igual, después ahora cuando volvamos a tejer vamos a cerrar de la misma forma. Eso nunca va a cambiar, siempre va a ser de esta misma forma. Bueno, a partir de aquí, como les dije, vamos a dejar indicaciones, vamos a seguir tejiendo la secuencia que teníamos de la fila 4, 5 y 6 y vamos a tejer aproximadamente, en este caso, midiendo ya sea desde el comienzo, desde el cuellito, desde acá, hasta llegar a 47 centímetros de largo y vamos a tratar de terminar en una fila que sea repetición de la fila 6. Si ustedes quieren pueden hacerlo más largo, tejer más centímetros, eso va a depender del gusto de cada uno. En esta parte del video vamos a explicar la segunda forma, es decir, en el caso que nosotros, en vez de tomar en cuenta los puntos calados como referencia, tomemos las franjas de varetas. Yo voy a hacer un modelo pequeñito, es decir, voy a hacer una muestra pequeñita. En mi caso he tomado 1, 2, 3 franjas de varetas y la marca siempre la vamos a poner de la franja de vareta en la primera vareta y sobre la última franja de vareta vamos a poner sobre la última vareta. De esta forma vamos a tejer desde acá hasta acá. Acuérdense que marcando así en este punto, si fuera un talle L, les tiene que dar aproximadamente unos 45 centímetros o más de ancho para que ustedes sepan que está el talle bien. Si le das menos, entonces hagan con franjas tomando en cuenta las franjas de punto calado. En este caso, si fuera mi muestra, si yo lo estuviera haciendo en mi muestra para un talle L, tendría que tomar, en realidad, yo estoy tomando acá para hacer esta pequeñita muestra, para mostrarles a ustedes cómo tejer, solamente 3. Pero si hiciéramos en realidad el talle L, yo tendría que tejer desde acá hasta acá, que serían en total 1, 2, 3, 4, 5 franjas de punto vareta. Bueno, después se marca de la misma forma que hemos marcado para el otro modelo, como lo hicimos anteriormente, se hace de la misma forma, se cuenta de la misma forma. En este caso no contamos los puntos calados, sino contamos las franjas de punto vareta. Pero vamos a trabajar de la misma forma. Bueno, una vez explicado esto, vamos a marcar de esta forma, van a ver que yo ya marqué. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a tejer en este caso. Bueno, acá empezamos, vamos a tejer donde tenemos la marca, esa va a ser nuestra primera vareta o nuestro punto de partida, vamos a tejer desde ese lado. Voy a poner la aguja sobre la marca y vamos a empezar tejiendo. Acá es un poco difícil porque se me va cayendo cada vez el tejido un poco más. Bueno, acá está. Sacamos el hilo, ahora tejemos 3 cadenas y ahora seguimos tejiendo de forma normal, es decir, tejo varetas sobre las varetas. Es decir, no cambia nada, al comienzo no cambia nada, solamente donde comenzamos a tejer. Seguimos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. Aquí también, si ustedes quieren que sea más amplio, pueden hacer un aumento porque en realidad estaríamos en una repetición de la fila 4 y acuérdense que en la repetición de la fila 4 hacíamos aumentos. Bueno, ahora seguimos con la secuencia del punto calado. Acá hacíamos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos un punto bajo, 5 cadenas, un punto bajo sobre las 3 cadenas. Ahora tejemos, en este caso serían 4 cadenas, ya me estaba olvidando. Y ahora seguimos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. Aquí van a ver justo que yo tengo la unión de filas, como acuérdense que estas 3 cadenas simbolizaban una vareta, entonces sobre la tercera cadena tejo una vareta y ahora tejo vareta sobre vareta. Van a ver que seguimos con la secuencia, no cambia nada. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo, ya no muestro más porque es seguir la secuencia. Y voy a tejer hasta donde tengo la marca. Llegué al lugar de la marca, este sería el último punto de la espalda. Ahora vamos a tejer 9 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora dejamos sin tejer lo que corresponde a la parte de las mangas y saltamos directamente a la otra marca que nos señaliza el comienzo de la delantera. Entonces tejemos ahora donde está la marca, empezamos haciendo varetas y seguimos tejiendo varetas sobre las varetas de la fila anterior y continuamos con la secuencia de esta fila, que acuérdense que es repetición de la fila número 4. Yo voy a seguir tejiendo vareta sobre vareta. Aquí está, estoy llegando al último. Ahora voy a tejer la secuencia del punto calado, que son 4 cadenas, un punto bajo, ahora 5 cadenas, un punto bajo y nuevamente 4 cadenas. Y ahora tejo varetas sobre las varetas de la fila anterior y así vamos a seguir tejiendo hasta llegar a la marca. Llegué al lugar de la marca y de esta forma terminamos de hacer lo que sería la parte de la delantera. Ahora vamos a hacer 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Y ahora cerramos la fila, vamos a cerrar y vamos a saltar directamente al comienzo de la fila, mejor dicho, al comienzo de la fila. Saltamos directamente, acuérdense que habíamos hecho 3 cadenas para comenzar, entonces voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena del comienzo de la fila. Entonces introduzco la aguja en la tercera cadena y cierro con un punto deslizado. De esta forma hicimos la primera fila de lo que sería la cintura, pero acuérdense que es una fila repetición de la fila 4. Ahora continuamos, vamos a hacer 3 cadenas y seguimos tejiendo vareta sobre vareta. En este caso tenemos que tejer la repetición de la fila número 5, tal cual. Seguimos tejiendo. Van a ver que voy haciendo varetas sobre las varetas de la fila anterior. Ahora llegué a la franja de punto calado, aquí hago la secuencia que serían 2 cadenas y 9 varetas aquí sobre las 5 cadenas de la fila anterior. Voy a tejer un poquito más rápido, aunque se me está dificultando, porque como les dije, este es un tejido muy pesado y va tirando para abajo, entonces es difícil tejer. Bueno, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora hacemos 2 cadenas y ahora seguimos tejiendo vareta sobre la vareta y vamos a tejer así hasta llegar nuevamente a las cadenas. Llegué al lugar de las cadenas y aquí lo que vamos a hacer es implementar un motivo del punto calado. Acuérdense que estamos en la repetición de la fila 5, entonces yo tendría que hacer 2 cadenas, 9 varetas y 2 cadenas. Pero va a pasar que aquí nosotros no tenemos la fila anterior, que sería la fila 4, sino cadenas. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer 2 cadenas y ahora voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a tejer un aumento. Es decir que voy a tejer 2 varetas en el mismo lugar. 1, 2. Ahora, en la cadena que sigue vuelvo a hacer un aumento. Tejo 1 y 2 varetas en el mismo lugar. Ahora, en la cadena que sigue voy a tejer solamente una vareta. Y ahora, en la cadena que sigue, vuelvo a tejer nuevamente un aumento. 1, 2. Y ahora, en la cadena que sigue, vuelvo a tejer un aumento. 1 y 2 varetas. Y ahora tejo 2 cadenas. Bueno, vamos a detenernos un poquito aquí y vamos a contar las varetas. Van a ver que tenemos 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir que hicimos una secuencia del punto calado, que es este, aunque no esté de la misma forma, pero después en la fila que sigue van a ver que no vamos a tener problema porque se teje tal cual está, se tiene que tejer esa fila. Bueno, ahora continuamos con la parte de la delantera y seguimos tejiendo la secuencia normal, es decir, que sigo tejiendo varetas sobre varetas y realizando la secuencia del punto fantasía.
y continuamos tejiendo la secuencia hasta llegar nuevamente al lugar donde tenemos las otras 9 cadenas. Llegué al lugar de las cadenas y como hicimos en las otras cadenas vamos a implementar nuevamente un punto calado. Hacemos 2 cadenas y ahora contamos 1, 2 y en la tercera cadena vamos a hacer un aumento. Es decir que vamos a tejer 2 varetas en un mismo lugar. Tejí una, ahora la segunda en el mismo lugar. Ahora en la cadena que sigue volvemos a hacer un aumento, 1 y 2. Ahora en la cadena que sigue hacemos solamente una vareta. Volvemos a realizar un aumento en la cadena que sigue, es decir, tejemos 2 varetas sobre la misma cadena. Y ahora hacemos otro aumento en la cadena que sigue. 1 y 2. Ahora vamos a tejer 2 cadenas, 1, 2, y vamos a cerrar ya la fila con un punto deslizado en la primera, segunda, en la tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila 2 y van a ver que aquí nosotros ya hemos hecho, hemos implementado un motivo calado. En cambio, en el primer modelo que hicimos, lo que nosotros hacíamos acá eran varetas, pero en este caso nosotros estamos implementando un motivo calado. Bueno, ahora hay que seguir tejiendo de la forma normal, es decir que ahora yo tendría que tejer la fila, repetición de la fila número 6, entonces sigo de la misma forma, hago 3 cadenas y tejo varetas sobre las varetas. Bueno, yo ya no voy a explicar esta fila porque es muy fácil, lo que sí, acá por ejemplo, en esta parte donde tenemos las partes de las cadenas, donde sería la unión, acá lo único que tenemos que hacer es la secuencia del punto calado, es decir, yo voy a tejer 2 cadenas, después 3 varetas dobles que cierran juntas, en esta, después 3 cadenas y luego 1, 2, 3 varetas dobles que cierran juntas y así. A ver, voy a hacer un poquito nada más para que ustedes vean que no cambia nada. Voy a tejer un poco de varetas para que no se me desarme el tejido. Y yo voy a hacer de cuenta que ya tejí toda la fila, que estoy por acá, que ya estoy llegando de nuevo. Esto para mostrarles a ustedes que es lo mismo, no cambia nada. Haciendo de cuenta que nosotros estamos ya llegando, ya sea al final de la fila o ya sea en las otras, en este lugar de estas cadenas o en las otras cadenas que son estas, el procedimiento va a ser el mismo. Bueno, van a ver que yo tejí ya, digamos, o haciendo cuenta que tejí la última vareta y ahora tengo que tejer sobre las cadenas sobre este lugar donde tendríamos que hacer el motivo calado. En este caso hacemos 2 cadenas y ahora tejemos las 3 varetas dobles que cierran juntas. Hago la primera, hago la segunda y hago la tercera vareta doble. Ahora cierro todo junto, hago 3 cadenitas, nuevamente vuelvo a hacer 3 varetas dobles que cierran juntas. Hago la segunda, la tercera vareta doble, hago 3 cadenitas, nuevamente hago 3 varetas dobles que cierran juntas. Cierro todo junto, hago 2 cadenas y van a ver que tejimos la secuencia sin ningún problema porque ya tenemos de base las 9 varetas. Ahora hacemos, en este caso si estuviéramos haciendo la primera parte, es decir, donde unimos la espalda con la delantera, entonces hago las 2 cadenas y sigo tejiendo sobre las varetas. Ahora, en este caso, si estamos llegando ya al final, que esto corresponde ya al final, lo único que hacemos es cerrar con un punto deslizado en la primera, segunda, en la tercera cadena del comienzo de la fila y volvemos de nuevo a repetir la fila 4, 5, 6 sucesivamente. Van a ver que es muy fácil, no vamos a tener problemas. Bueno, de esta forma explicamos esta segunda forma. Terminé de tejer los 47 centímetros de largo que están medidos desde el cuello hasta la última fila. Ahora vamos a hacer el borde o puntilla. Y acuérdense que teníamos que terminar en una fila número 6. Bueno, empezamos. Voy a hacer una cadena y aquí en el mismo lugar voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer la secuencia que vamos a repetir por toda la fila. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas. Y aquí en este espacio vamos a trabajar 3 varetas que cierran juntas.
Acuérdense que las 3 varetas que cierran juntas se trabajan de la misma forma que hicimos las 3 varetas dobles, solo que en este caso la vamos a trabajar las 3 en este mismo lugar. Empezamos, hacemos una lazada y aquí en este lugar introduzco la aguja y hago la vareta. Y ahora la dejamos en suspenso. Nuevamente vuelvo a tomar una lazada, en el mismo lugar vuelvo a tejer la segunda vareta y dejamos en suspenso. Ahora tomo una lazada, introduzco la aguja en el mismo lugar y hago la vareta. Van a ver que en la aguja me van a quedar 4 puntos. Ahora tomo una lazada y cierro todo junto. Ahora sobre las 3 cadenas que siguen voy a hacer un punto bajo. De esta forma hicimos la secuencia. Esta secuencia es la que vamos a repetir por toda la fila y es muy fácil. Ahora yo les voy a mostrar cómo vamos a ir tejiendo la secuencia sobre este motivo que empieza con el punto calado y la franja de varetas. Es decir, vamos a tejer desde acá hasta acá para que ustedes sepan cómo implementarlo. Pero van a ver que, por ejemplo, acá en la franja de varetas no vamos a tener todas la misma cantidad de varetas, pero sí la podemos dibujar acá sobre la franja de punto calado, va a ser igual para todas. Bueno, vamos a continuar. Hacemos 3 cadenas y aquí en este mismo lugar vamos a tejer 3 varetas que cierran juntas. Hago la primera vareta, la dejo en suspenso, nuevamente vuelvo a tomar una lazada y hago la segunda vareta, pero también la dejamos en suspenso. Y ahora hacemos la tercera vareta y dejamos en suspenso. Mejor dicho, ahora tomo una lazada y cierro todo junto. Ahora sobre las 3 cadenas que siguen hago un punto bajo. De esta forma volvimos a hacer una secuencia. Volvemos a repetir, vamos a hacer 3 cadenas y acá en este espacio vamos a hacer las 3 varetas que cierran juntas. Hago una lazada y ahora dejo en suspenso. Nuevamente tomo una lazada y realizo la segunda vareta en el mismo lugar y dejo en suspenso. Ahora hago la tercera vareta en el mismo lugar y dejo, y aquí mejor dicho, tomamos una lazada y cerramos todo junto. Ahora voy a hacer un punto bajo aquí en este lugar donde tenemos 2 cadenitas. Bueno, hasta aquí van a ver que a todas nos va a quedar igual en el lugar donde tenemos el punto calado. Ahora, aquí puede cambiar un poco en la parte de las franjas de varetas porque seguramente no todas vamos a tener la misma cantidad. Yo tengo en este caso 3, 6, 9 varetas. Por ahí ustedes tienen 8 o 10 o 11, bueno, depende de la cantidad. Van a dibujar las varetas. En este caso yo voy a dibujar sobre estas varetas, voy a dibujar 3 motivos de punto calado. Ustedes después pueden dibujar más o menos de acuerdo a la cantidad. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer nuevamente 3 cadenas y voy a hacer en este lugar 3 varetas que cierran juntas. 1, 2, 3. Ahora cierro todo junto. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Yo voy a contar 1, 2 y en la tercera vareta voy a hacer un punto bajo. Ahora nuevamente hago 3 cadenas. Y ahora van a ver que las 3 varetas que cierran juntas, siempre en la franja de varetas la vamos a hacer en el mismo lugar donde hacemos el punto bajo. Es decir, que en este espacio voy a tejer las 3 varetas que cierran juntas. 1, 2 y 3. Ahora cierro todo junto. Y ahora, aquí nosotros podemos modificar nuestro tejido ya sea contando 1, 2 y en el tercer espacio haciendo el punto bajo, o contando 1, 2, 3 y en el cuarto espacio hacer un punto bajo, o podemos contar solamente un espacio y en el siguiente hacer un punto bajo. De acuerdo a cómo queramos meter mejor dicho, los motivos, vamos a dejar los espacios. En este caso yo voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer el punto bajo. Nuevamente vuelvo a hacer 3 cadenas y en el mismo lugar hago 3 varetas que cierran juntas. 1, 2 y 3. Ahora cierro todo junto y ahora cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago un punto bajo. Bueno, de esta forma van a ver que llegué desde acá hasta acá y de nuevo es como si me hubiera posado sobre la vareta sobre la cual iniciamos la fila. Es decir que tengo que volver a repetir de nuevo todo como lo hicimos anteriormente.
Bueno, vamos a volver a repetir. Hacemos 3 cadenas y acá en este espacio hacemos 3 varetas que cierran juntas. 1, 2 y 3. Cierro todo junto. Ahora hacemos en este espacio un punto bajo. Nuevamente hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en este lugar hacemos 3 varetas que cierran juntas. 1, 2 y 3. Ahora cierro todo junto y en el espacio que sigue hago un punto bajo. Nuevamente hacemos 3 cadenas y acá hacemos 3 varetas que cierran juntas. 1, 2 y 3. Cierro todo junto y en el espacio que sigue hago un punto bajo. Nuevamente hacemos 3 cadenas y acá en este espacio hacemos 3 varetas que cierran juntas. 1, 2 y 3. Cierro todo junto y cuento 1, 2 y en el tercer espacio, mejor dicho en la tercera vareta, hago un punto bajo. Nuevamente hago 3 cadenas y aquí en este espacio hacemos 3 varetas que cierran juntas. 1, 2 y 3. Ahora cierro todo junto y cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago un punto bajo. Y ahora vamos a hacer la última. Hacemos 3 cadenas y acá en este mismo espacio vamos a tejer 3 varetas que cierran juntas. Cierro todo junto y ahora hacemos 1, 2 y en el tercer espacio hago un punto bajo. Y de esta forma vamos a tejer por toda la fila. Acá acuérdense que ustedes tienen que dibujar los motivos como a ustedes más les convenga sobre la fila número 6. En el caso, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, tomamos como para división lo que sería el punto calado y entonces nuestra fila comienza acá. En cambio, en los otros que hayan tomado como base las filas o mejor dicho las franjas de vareta van a comenzar acá y es lo mismo, tenemos que empezar a ver cuántos motivos podemos dibujar sobre las franjas y a que lleguemos, por ejemplo, el motivo llegue desde acá hasta acá y aquí empezar de nuevo con la secuencia y así. Es decir, que ustedes pueden dibujar como ustedes quieran, viendo más o menos cómo les va quedando, si les queda bien, la cantidad está bien, si ustedes ven que no les queda, bueno. Pero es dibujar porque el motivo es muy sencillo. Bueno, así vamos a tejer toda la fila hasta dar toda la vuelta. Estoy llegando al final de la fila y ahora voy a hacer la última secuencia. Vamos a hacer 3 cadenas y acá en este mismo lugar vamos a hacer 3 varetas que cierran juntas. Ahora tomo una lazada y cierro todo junto. Acá directamente lo que vamos a hacer es cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de hacer la fila o el borde. Cortamos y estiramos. Y ahora vamos a perder la hebra. Aquí tengo la aguja, enhebramos. Ahora paso la aguja para el otro lado. Y perdemos por el lado del revés, de esta forma. Vamos perdiendo esta hebra. Y ahora cortamos lo que sobra. Y de esta forma realizamos el borde de la cintura y si queremos podemos hacer el mismo borde a la manga o si no la dejamos como está. Y de esta forma terminamos con nuestro tutorial y si te gustó dale una manito para arriba, también puedes comentar y compartir este video y suscribirte al canal que todas las semanas estamos subiendo nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengas un lindo día.